Buenos días. Si les parece bien, respecto a aquella más alta. Si les parece bien, respecto a esta campaña, quería empezar, antes de nada, dándoles la bienvenida a todos los asistentes a este tercer simposio iberoamericano en el Día Mundial del Alzheimer, y las gracias a aquellos participantes que cada vez son más numerosos. La verdad es que es para mí un honor haber formado parte de este comité organizador de lo que ya es una cita inexcusable para todos los investigadores de habla hispana que trabajan en la enfermedad de Alzheimer. Y quería, aprovechando el momento, agradecer sin lugar a dudas, como algún ponente antes de mí, la figura del gestor, del iniciador de este tercer simposio, por su idea, por su arrojo y por su esfuerzo para seguir manteniéndolo año tras año, y que sin lugar a dudas ha sido el que más ha trabajado en este comité organizador, que es el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Y ya después de haber dado estos parabienes que me parecían necesarios, paso a iniciar mi ponencia, que, como les decía, va a hablar de nuestra línea de investigación, que está centrado en la búsqueda de marcadores, y me gustaba relacionarlo con los trastornos mentales graves, que me ha resultado muy interesante las instrucciones que me gustaría iniciar, como ya anteriormente han comentado, refiriéndonos a, en líneas generales, lo que son los trastornos mentales graves, porque creo que es necesario poner en realidad todos aquellos trastornos que se pueden incluir en esto que denominamos trastornos mentales graves, para que nos hagamos una idea de la incidencia a nivel mundial de lo que esto representa. Y es que dentro del trastorno mental grave se incluyen los trastornos psiquiátricos graves del tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos graves recurrentes, pero también los trastornos cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia en general, las enfermedades neurodegenerativas y muchas otras afecciones que tanto en el trastorno psiquiátrico como en el trastorno cerebral van a tener en común y que van a acabar provocando una alta discapacidad. Con esto podemos hacernos una idea de cuál es el problema a nivel mundial, y es que podemos decir que realmente en más del 10% de la población mundial en estos momentos está sufriendo discapacidad derivada de algunos de estos trastornos. No estamos hablando de los pacientes que sufren el trastorno, sino de aquellos que además, debido a ello, están sufriendo una discapacidad. Estamos, por lo tanto, hablando de una gran proporción de la población mundial, lo cual está provocando que estas personas de distintas poblaciones de riesgo en función del tipo de trastorno del que hablemos, pueden ser de personas jóvenes en edades de comenzar su carrera laboral, o de personas mayores, pero que todavía tienen muchos años de vida. En todos esos momentos puede existir esta grave discapacidad que nos hace darnos cuenta de que estamos hablando de lo que realmente es un problema prácticamente catastrófico, como comentaban anteriormente, no solo desde el punto de vista de la sanidad y económico, sino sobre todo social. Es, por lo tanto, necesario que aquellos investigadores que estamos trabajando en estas líneas nos concienciemos de la importancia de obtener resultados a estos objetivos que nos planteamos, pero al mismo tiempo informar también a las empresas biotecnológicas, a las empresas farmacéuticas o a nuestros propios gobiernos de la necesidad de implementar la financiación para la investigación en estos campos, porque de esas investigaciones se obtendrán resultados que estoy segura de que en años próximos permitirán reducir esta discapacidad que está asociada hoy por hoy a estos trastornos. Si hablamos del trastorno mental grave como tal,
valorándolo desde el punto de vista que había comentado anteriormente, nos encontramos, por supuesto, ante un trastorno muy heterogéneo y que, por lo tanto, debemos abordar desde un punto de vista multidisciplinar, desde muy diversos puntos de vista, tratando que todos ellos nos permitan ir completando ese rompecabezas, añadiendo más información cada vez más significativa hasta que finalmente podamos encontrar importantes respuestas que colaboren de forma evidencial en la solución de estos trastornos. Y en este estudio multidisciplinar hay que realizar un abordaje que yo creo que debería de incluir dos bloques fundamentales, que son el bloque de la prevención y del tratamiento. Así, con respecto al tratamiento, la intención que se tiene en esta investigación es, como principal objetivo, la de curar, pero si esto no se consigue, al menos la de mitigar y reducir los síntomas, mientras que en el caso de la prevención, me pasa, por favor, lo que se intenta es tratar de evitar su aparición como objetivo fundamental y, si no se consigue, al menos retrasar o mitigar la aparición de la misma. Para conseguir llevar a cabo esta prevención es imprescindible que se tenga una caracterización, un conocimiento profundo, tanto molecular como celular, de las características de estas afecciones, porque solamente desde el conocimiento profundo podremos encontrar marcadores que ayuden a esta prevención a la que nos estamos refiriendo. En nuestro caso, en el caso de nuestro consorcio de investigación, que les presento aquí, que tengo la suerte de liderar, en ella participamos distintos grupos de investigación, algunos investigadores académicos, otros sanitarios y otros investigadores profesionales, intentando llevar a cabo como objetivo la prevención, en este caso, de la aparición de trastornos psiquiátricos tan importantes, con tan altas discapacidades asociadas, como son el caso de la esquizofrenia y del trastorno bipolar. Para poder conseguir estos biomarcadores, como les contaba anteriormente, es necesario que conozcamos las alteraciones que difieren entre un trastorno y otro. Por ello, nuestro grupo de investigación se centró en el estudio del interactoma celular en ambos trastornos, siempre en una situación ya claramente demostrada, de una situación estabilizada de ambos trastornos. Y en ese caso, estudiamos el interactoma celular y, como les digo, las alteraciones que a nivel molecular y celular se producen en ambos trastornos, en qué difieren y cómo se diferencian en líneas generales con los controles. Este estudio lo llevamos realizando ya desde hace diversos años y por ello ya tenemos características importantes, alteraciones conocidas desde el punto de vista del interactoma celular, que podemos resumir en este gráfico que les presento. Estas características nos permitieron mostrar que, de forma muy resumida, las personas con trastorno por esquizofrenia presentaban un mayor daño a nivel celular que las personas que tenían un trastorno bipolar, aunque estas también presentaban alteraciones significativas a nivel celular que les diferenciaban claramente de los controles. Permítanme que se lo resuma de forma muy rápida en esta diapositiva. Nosotros descubrimos que a nivel del trastorno por esquizofrenia aparecían unos niveles exacerbados de radicales libres que provocaban un daño oxidativo tal que conllevaba la aparición de inflamación, lo cual quedó demostrado por un incremento muy significativo de una de las principales citoquinas, que es el TNF-alfa. Además de esta inflamación, este estrés oxidativo del que les hablo, siempre dentro de la célula, puede ser la causa, pero también la consecuencia de un mal funcionamiento mitocondrial, ya que la mitocondria es el principal generador de radicales libres de la célula. Este mal funcionamiento mitocondrial afecta a distintas rutas metabólicas, pero lo que va a afectar a la célula en líneas generales va a ser en una reducción abrupta
de la cantidad de energía con la que la célula contará para llevar a cabo distintas funciones. Con esta reducción de la energía, lo que estudiamos primeramente es uno de los órganos encargados de producir las moléculas necesarias para actuar en distintos momentos celulares, que es el retículo endoplásico. Y observamos que este retículo endoplásico presentaba un alto estrés que hacía que se incrementasen significativamente las proteínas mal plegadas. Cuando las proteínas se pliegan mal, tenemos dos consecuencias inmediatas. Por un lado, se nos va contaminando la célula, porque van empezando a aparecer moléculas sin sentido que se van disgregando entre los órganos y dificultando la señalización intracelular. Pero por otro lado, estamos perdiendo esas proteínas y sus funciones que hay que desarrollar dentro de la célula. Es por lo tanto una situación muy peligrosa para la célula. Cuando aparece este estrés del retículo y con ese incremento de proteínas mal plegadas al que me refiero, lo primero que hace la célula es intentar desarrollar métodos proteolíticos. El más eficiente, sin lugar a dudas, es el disparo de procesos de supervivencia del tipo de la autofagia. La autofagia tiene distintas vías, de las cuales la más eficiente es la macroautofagia, que estudiamos en este trastorno y vimos que se encontraba sobreestimulada. Se encontraba ante una exigencia tan alta de funcionamiento que parecía que no le permitía funcionar de una forma eficaz. Lo observamos porque encontramos una gran acumulación de autofagosomas que no eran capaces de llegar hasta el final del proceso, acompañados por un alto incremento de P62, que es, como saben, el marcador de las moléculas mal plegadas. Si aparecía cada vez más concentración de P62, eso quería decir, sin lugar a dudas, que la contaminación cada vez iba siendo más alta, que la macroautofagia no estaba siendo capaz de destruirla, de neutralizarla. Además, se observaba un incremento significativo de la autofagia mediada por chaperonas. Una autofagia mucho menos eficiente, pero que se trataba de ayudar a que la otra llegase a unos niveles altos. Vimos que ninguna de ellas era capaz de neutralizar de forma correcta la contaminación y esto ponía en grave peligro a la célula. Lo que finalmente se demostró porque en el trastorno por esquizofrenia se veía un incremento significativo de la muerte celular programada, también conocida como apoptosis. En el caso del trastorno bipolar, por el contrario, como les digo, había una situación intermedia. Aparecía un estrés oxidativo, cierto, pero acompañado de un incremento de la defensa antioxidante, lo que hacía que el daño no fuese exacerbado. De hecho, este estrés oxidativo no provocaba a continuación un incremento de la inflamación. Los niveles de TNF-alfa y el resto de citoquinas que se estudiaron estaban en niveles control. Se producía, sin embargo, también un daño mitocondrial. Este exceso de estrés oxidativo siempre acaba provocando un efecto a nivel energético. Teníamos un descenso de ATP, esta falta de energía afectaba nuevamente al retículo endoplásico, provocando un estrés que la propia célula era capaz de contener, observándose cómo se disparaba la respuesta a proteínas mal plegadas, entre la cual se encuentra la autofagia, y en este caso la autofagia era eficiente, era capaz de reducir ese acúmulo de proteínas mal plegadas, neutralizarlo. Y entre la macroautofagia y la autofagia mediada por chaperonas eran lo suficientemente activas como para que al final no apareciese un incremento de muerte celular programada, por lo que no se producía apoptosis. Había daño en ambos casos, pero siempre más exacerbado en el caso de la esquizofrenia y no del trastorno bipolar. Nosotros necesitábamos estos conocimientos, ¿para qué? Necesitábamos estos conocimientos para poder descubrir biomarcadores de estas situaciones específicas de cada afección, biomarcadores que por lo tanto describiesen solo esa afección y lo diferenciasen de la otra, porque con estos biomarcadores, tanto de esquizofrenia como de trastorno bipolar,
que en ambos casos diferían también de los controles, podríamos dar un paso significativo en nuestro objetivo, que no podemos olvidar, que es el de la prevención. Y para llevar a cabo esta prevención tenemos que fijarnos en el primer momento de la aparición de ambas afecciones, tanto de la esquizofrenia como del trastorno bipolar, que es el conocido como primer episodio psicótico, pero en las siglas en castellano, FEP en las siglas en inglés. Porque este proceso de primer episodio psicótico es de gran interés, de un interés importantísimo para las personas que se encuentran afectadas por ambos trastornos. ¿Por qué? Porque el primer episodio psicótico aparecerá tanto si el paciente va a desarrollar esquizofrenia como si va a desarrollar un trastorno bipolar. Y se sabe además que más de una quinta parte de los pacientes que ante ese primer episodio psicótico fueron diagnosticados directamente con uno de ambas afectaciones, con el siguiente proceso de recidiva se demostró que el diagnóstico había sido incorrecto. Estos primeros episodios psicóticos se ha demostrado que tienen unas tasas de diagnóstico erróneo del 8%, unas tasas altísimas, que han hecho que tanto la Asociación de Psiquiatría Americana como la Asociación de Psiquiatría Europea se pusiesen de acuerdo para decidir que no se va a producir un diagnóstico en ese momento, sino que se va a llevar a cabo un tratamiento específicamente solo sintomático. Se va a mantener la descripción del primer episodio psicótico y se esperará hasta que próximos datos de afecciones de estos pacientes permitan concluir si realmente se trata de una esquizofrenia o de un trastorno bipolar. El problema es que la tasa de espera por término medio en estos casos es alrededor de 5 años. 5 años en los que estos pacientes están sencillamente con tratamiento sintomático, no con un tratamiento específico de su afección, lo cual hace que se retrase el tratamiento específico y que permita durante este tiempo que la afección avance y se agrave y comience a producir alteraciones muy importantes en estas personas. Se hace, por lo tanto, necesario la obtención realmente de marcadores precoces que permitan en ese momento del primer episodio psicótico llevar a cabo la discriminación, que permita que el sanitario pueda decir si se trata de esquizofrenia o de trastorno bipolar y por lo tanto no tenga que dar un tratamiento sintomático, sino que pueda dar un tratamiento real. Si se consigue hacer esto, se podrá llevar, se podrá llevar a cabo una serie de ventajas, de avances que son muy necesarios para estos pacientes y son reclamados por los sanitarios. Ante esta situación, nosotros decidimos continuar con nuestro estudio y una vez caracterizados esquizofrenia y trastorno bipolar, llevar a cabo un proyecto piloto que actualmente solamente incluye 47 personas, 10 personas controles, 10 personas con esquizofrenia y 10 con trastorno bipolar, nuevamente en una situación establecida, clásica y conocida tanto por el paciente como por el sanitario, y como decía, 17 personas en una situación de primer episodio psicótico en las cuales tendremos que comenzar a estudiar sus características clínicas. ¿Qué resultados pensamos obtener? Los resultados que podemos obtener son muchísimos. Estamos seguros de que si conseguimos encontrar esos biomarcadores, se podrá actuar directamente, lo que dará lugar a un patrón menos maligno. Estas personas serán más proclives al tratamiento, porque después del primer episodio psicótico tendrán un tratamiento que les informará de que es menos probable que se produzcan otros episodios negativos, pero además tendrán una terapia adecuada que podrá reducir, y de esto existen ya datos, de una forma significativa la aparición de discapacidad. Y no solo la aparición de discapacidad, sino que incrementará la esperanza de vida en ambos trastornos, que tenemos que recordar que estas personas tienen muy reducida la
la esperanza de vida ya por los estudios que se están llevando a cabo en estos momentos, teniendo en cuenta esos 5 años de media que se pierden al principio. No podemos llevarnos a engaño. Sabemos que este estudio necesita paciencia, trabajo y mucha espera. Dense cuenta que de lo que estamos hablando es de intentar detectar qué biomarcadores son los que caracterizan estos primeros efectos en comparación con los trastornos por esquizofrenia y con el trastorno bipolar, pero cuando sepamos estos biomarcadores desde el punto de vista biológico, tendremos que esperar a que en estos 17 pacientes voluntarios que han sufrido el primer episodio psicótico aparezcan nuevas características que permitan a los psiquiatras detectar cuál es realmente la situación, y cuando lo sepan compararemos con nuestros resultados y sabremos si hemos acertado o fracasado. Es por lo tanto necesario no solo un estudio de investigación, sino también de espera. Sabemos que nuestros resultados solo podrán ser presentados como mínimo en 5 años. Por eso decimos que es una guía larga y ardua, pero creemos que merece la pena ante la situación que existe actualmente a nivel mundial. Comenzamos, por lo tanto, con un estudio en esta muestra compilatoria, un estudio a nivel sistémico. Tuvimos muestras de sangre de estos individuos que dividimos en 3 fases, y en cada una de esas 3 fases realizamos una caracterización del estrés oxidativo. Estamos actualmente haciendo este estudio y por ello les estamos presentando resultados todavía no publicados porque son los que hemos obtenido recientemente. Como les digo, estamos haciendo ese estrés oxidativo y lo que queremos es compararlo con la caracterización psiquiátrica que tienen cada una de las personas que están participando en el estudio. Eso es esencial, porque cuando consigamos hacer nuestros estudios, estos datos se unirán a los obtenidos en la caracterización psiquiátrica y por lo pronto llevaremos a cabo un análisis de componentes principales que nos acercará al menos a los biomarcadores más sensibles. Una vez terminada esa caracterización, pasamos entonces a llevar a cabo el estudio. Como les digo, señalamos 3 fases. En la primera fase trabajamos con muestras de plasma. Aquí les voy a mostrar al principio, después lo retiraré porque lentece la ponencia y lo entiendo, pero les voy a mostrar los resultados no solo en las gráficas de histogramas clásicos, sino también en diagramas de cajas, el box plot, porque este sistema me permite demostrarles a ustedes que al menos en estas fases iniciales estamos viendo que los individuos que se encuentran en este primer episodio psicótico presentan características mixtas entre los de esquizofrenia y los de trastorno bipolar, por lo tanto podemos por lo menos decir al principio que parece que sí, que parece que aparecerán características en algunos similares a las de esquizofrenia y en otros similares al trastorno bipolar. Y queremos que quede constancia en las gráficas. Después las gráficas se las quitaré porque créanme que siempre salen igual. El primer episodio psicótico es un resultado mezcla o conglomerado de 2. Bien, pues en plasma estudiamos una caracterización con la actividad antioxidante total comparada con la lipoperoxidación. Y como ustedes pueden ver, la actividad total antioxidante en plasma es mejor en el trastorno bipolar, como suponíamos, y sin embargo el daño lipídico se encuentra representado sobre todo en el caso con esquizofrenia. Quiero que observen que en el primer episodio psicótico, incluso en este tipo de histogramas, los del primer episodio psicótico, como les decía, se sitúan en una situación intermedia, lo cual muestra que es una mezcla de ambos. Y en el caso de la actividad antioxidante, esta se encuentra muy reducida en la esquizofrenia y también, por lo tanto, en el caso del primer episodio psicótico. Estudiando la derivada del estrés oxidativo, que es la inflamación, estudiamos el TNF-alfa y el IL-6, y como pueden ver, el primer episodio psicótico también muestra características intermedias, tanto ahí como aquí. Se ven individuos que se alejan mucho
tenemos algunos de ellos que se parecen a alguna situación de esquizofrenia, por ejemplo, en las que se van de madre, serían los originarios, y entonces estos después los retiraremos del estudio. En el TDC-alfa, como no se observan diferencias significativas entre ninguno de ellos, igual que sucede en la interleuquina 6, aunque me parece interesante mostrarles cómo en el caso del trastorno bipolar la población se encuentra muy dividida entre bajos niveles y altos niveles, igual que sucede en tendencia. En el caso de los eritrocitos, al ser ya muestras celulares, se puede observar en la caracterización lo que sucede con la actividad de los principales enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa y la catalasa. Lo primero que podemos observar al compararlos es un patrón diferencial entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Quiero aclararles que es muy importante que se balancee la actividad de la superóxido dismutasa y la catalasa, porque si no es así, la superóxido dismutasa, si no tiene unos niveles adecuados de catalasa que colaboren con él, la superóxido dismutasa acaba siendo prooxidante en lugar de antioxidante. Entonces, observen por favor cómo en el caso de la esquizofrenia la superóxido dismutasa se encuentra muy elevada, pero también la catalasa, por lo que tratan de estar balanceados. La superóxido dismutasa en el caso del trastorno bipolar también está alto en comparación de controles y la catalasa en niveles similares. Estas situaciones de ambos provocan que la peroxidación lipídica sea la más alta nuevamente en el caso de la esquizofrenia y nuevamente el trastorno bipolar presente situaciones intermedias. Como ven, no les vuelvo a enseñar el box plot en el caso de estas gráficas porque sigue siendo el caso de los primeros episodios psicóticos situaciones intermedias. Si finalmente estudiamos el caso de las células mononucleares de sangre periférica, que realmente es las que después haremos todo el estudio del interactoma celular, volvemos a estudiar la superóxido dismutasa y la catalasa y vemos una situación que nos llamó mucho la atención y sobre la que estamos trabajando actualmente, que quería presentarles. La superóxido dismutasa muestra en el caso de la esquizofrenia unos niveles muy altos, cosa que no sucede con la catalasa, lo cual muestra un claro desbalance. En el caso del trastorno bipolar, nuevamente, la superóxido dismutasa está por encima del control, aunque por debajo de la esquizofrenia, mientras que en la catalasa también está reducida y en el primer episodio psicótico está por encima de controles y nuevamente está por debajo de estos controles en el caso de la catalasa. Hay un claro desbalance en las células mononucleares entre los dos enzimas antioxidantes. Esto tiene que implicar que el daño lipídico es alto. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica de la lipoperoxidación, ven como en las tres situaciones experimentales los niveles de lipoperoxidación están por debajo del control, aunque solo sean de tendencia. Inicialmente este resultado nos pareció muy llamativo porque era la primera vez que nos pasaba. Pero después nos dimos cuenta de una cosa que es la que estamos intentando estudiar ahora, y de la que no les puedo mostrar resultados porque realmente todavía no los tenemos. Pero les planteo la hipótesis que hemos barajado. Si tiene que estar alto el daño lipídico y no está, puede ser debido solo a dos razones. A que el estrés oxidativo no sea lo suficientemente alto. Extraño si tenemos en cuenta que hemos demostrado el desbalance. La segunda causa, si el estrés oxidativo es alto, la otra razón puede ser que no tengamos suficientes líquidos. Eso sería de gran gravedad en el caso de estas células, porque afectaría directamente al retículo endoplásmico liso, que es el generador de líquidos. Y si así sucede, yo ya les digo que en esta situación las células estarían en grave dificultad de supervivencia. Por eso estamos estudiando en estos momentos. Pero es un resultado que, como ven, no solo afectaría a esquizofrenia y trastorno bipolar, sino también al primer episodio psicótico, lo cual es de gran importancia para nosotros. Estos resultados que hemos obtenido nos pueden llevar a plantearles ahora mismo una serie de conclusiones, que son conclusiones temporales, porque son en base a los resultados que les acabo de presentar, es decir, son conclusiones que he tratado de presentarles para esta ponencia. Pero a la vista de los datos que les mostré, se podría pensar que la superóxido dismutasa y la catalasa
podrían ser interesantes biomarcadores, ya que hemos visto diferencias en los 3 grupos que nos interesan en estas actividades de los enzimas antioxidantes. Si pudiésemos utilizar esos biomarcadores, podríamos actuar en primer episodio psicótico en una fase muy temprana y tendríamos, por lo tanto, una situación con altas posibilidades de éxito, por lo que el descubrimiento de estos potenciales biomarcadores nos ha animado en el estudio. Esto no quita para que realmente nuestro objetivo, que ahora les traslado, es mucho más exigente, es mucho más ambicioso de que lo se he planteado al principio. Nosotros no solamente querríamos encontrar biomarcadores del primer episodio psicótico, no. Nuestra intención es ir un paso más allá. Existe una abundantísima bibliografía, psiquiatría, sobre cuáles pueden ser los estresores causantes de este primer episodio psicótico. Estos estresores actúan en edades muy tempranas, son múltiples y encima está reconocido que muchos de ellos aún son desconocidos. Pero sí que está claro que como principales estresores están las drogas y traumas importantes en la infancia y adolescencia. Y a esto debemos de añadir unos ya conocidos en muchos casos predisposiciones genéticas familiares. Bien, existen por lo tanto muchos estresores. Estos estresores, los psiquiatras han demostrado que dan lugar a una serie de pródromos, a una serie de síntomas iniciales que padecen estas personas antes de que esta afección despunte en este primer episodio psicótico, que debute con esa situación. Si existen síntomas, es porque tiene que haber alteraciones celulares. Nuestra intención es que cuando tengamos estos biomarcadores del primer episodio psicótico, tratemos de estudiar esta posible población de riesgo para ver si estos primeros episodios psicóticos con estos biomarcadores se pueden retrasar. Porque si estos biomarcadores los encontrásemos alterados en esta población de riesgo, podríamos empezar a trabajar sobre ellos y, por lo tanto, retrasar el primer episodio psicótico, reducir los síntomas. Todos estos aspectos en los que podemos actuar sobre una población altamente joven serían importantísimos para ellos, porque está muy estudiado el efecto devastador a nivel social que a estos adolescentes o personas muy jóvenes les produce este primer episodio psicótico. Sería una actuación a nivel claramente preventivo, sería hacia donde queremos dirigir nuestros pasos. Porque realmente lo que queremos es actuar como otras enfermedades que conocemos lo han hecho de forma exitosa. Y una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. No podían dedicar mi ponencia a temas que no tuviesen que ver en algún momento con el tema fundamental de este simposio internacional. En el caso de la enfermedad de Alzheimer se ha avanzado muchísimo en la detección precoz. Y con esta detección precoz se ha podido ralentizar la aparición de los síntomas y hacer que estos sean mucho más suaves, dar muchos más años de vida a estos pacientes en unas condiciones adecuadas. Con la población de riesgo a la que estamos trabajando, el dar estos años de vida es esencial. Y se ha avanzado mucho en esta detección temprana. De hecho, ya existen ensayos clínicos por los que se consigue un diagnóstico temprano del Alzheimer con todos estos beneficios a los que anteriormente me referí. Intentando, por lo tanto, buscar una relación entre el Alzheimer y nuestra experiencia de la búsqueda de biomarcadores, me di cuenta que si bien se había trabajado muchísimo en esta detección precoz, y entiendo perfectamente por qué, y se habían llegado incluso, como decía, a estos ensayos clínicos, existen todavía muchos interrogantes en lo que denominamos la fase tardía del Alzheimer. Pero existen artículos de hace ya bastantes años que hablan de que una disfunción bioenergética se podría encontrar como subyacente a este avance del Alzheimer.
De hecho, se sabe que no solo en esta enfermedad degenerativa, sino que en otras muchas, como puede ser la enfermedad de Huntington, existe una alteración del metabolismo energético que provoca directamente una neurodegeneración y con ello una pérdida de las neuronas. Sin llegar al caso de la situación de la enfermedad de Alzheimer, existen muchísimos modelos animales demostrado el daño devastador que provoca la diabetes a nivel cerebral. De hecho, se sabe que las células endoteliales en contacto con el plasma sistémico reciben 5 veces más cantidad de glucosa que aquellas que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos. Estas células endoteliales se hacen entonces especialmente sensibles a la toxicidad por glucosa y se ha visto que empiezan a sufrir graves daños celulares que van a afectar necesariamente a la buena conservación de los vasos sanguíneos, que acaba provocando efectos también a nivel cerebral, dando lugar a un daño vascular. Y lo que es más importante, acaban provocando afectaciones en la barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica que además, al dañarse, va a provocar un trasvase de glucosa desde la disposición sistémica al cerebro, en algunos casos deficiente. Y esto es esencial, porque tenemos que recordar que las neuronas van a depender directamente de este aporte de glucosa que les llegue a nivel sistémico. Estas células que no reciben suficiente cantidad de glucosa verán afectadas como mínimo la glucólisis aerobia y anaerobia. Y por lo tanto, esto tendrá un efecto devastador sobre la energía, dando lugar a daños importantes a niveles neuroestructurales y neuropsicológicos. Pero esto solamente referido al caso de la diabetes. Pero si en la diabetes añadimos daños por obesidad, para atrás, por favor. Para atrás, daños por obesidad junto con diabetes, tenemos una situación, un modelo experimental muy parecido al caso del Alzheimer, porque sabemos que durante la obesidad va a aparecer dislipemia, va a aparecer hipercolesterolemia, hipertensión, hiperglucemia, situaciones que también aparecen en las personas mayores. Nosotros hemos hecho estudios en este campo y de forma muy resumida les comentaré que vimos claras alteraciones mitocondriales en cualquiera de los elementos de la cadena de transporte de electrones y también alteraciones energéticas, porque se vio reducción en la producción de ATP, tanto en la mitocondria como en el citosol. Estos daños a nivel energético provocaban que empezasen a funcionar mal también el resto de los órganos y por lo tanto que fuese necesario el disparo de mecanismos proteolíticos. Vimos que existía un bloqueo del heterosoma y también una saturación macroautofágica, ya que el P62 se encontraba muy incrementado en estos casos en comparación con el control. El hecho de que tuviésemos poca capacidad proteolítica dio lugar a que empezasen a producirse acumulaciones por estructuras como la ubiquitina y los elementos del citoesqueleto, que daban lugar a la formación de los agresomas. Si aparecían agresomas, que son los elementos iniciales en los daños por neurodegeneración de las células cerebrales, decidimos estudiar auténticos marcadores neurodegenerativos y vimos que tanto la alfa-sinucleína como distintos tipos de hiperfosforilación de tau se encontraban incrementados en esta situación de obesidad y diabetes, porque por lo que podemos ver que estos biomarcadores son importantes en la neurodegeneración sin más debido a alteraciones metabólicas de la glucosa, sin tener en cuenta el desarrollo de ninguna patología. Es muy importante, por lo tanto, la situación de la glucosa. Pero entonces, este daño que vemos relacionado el metabolismo glucídico con las células cerebrales, que siempre decidimos relacionar con las neuronas, puede ser que no esté relacionado con ellas, puede ser que no sea en esa parte del cerebro. ¿Me pasa, por
por favor. Puede ser que esté relacionado con el metabolismo astrocitario. De una forma muy resumida, se ha demostrado que hay alteraciones importantes en el metabolismo de los astrocitos, que hay artículos que han relacionado con un daño en la neurotransmisión glutamatérgica que es esencial para la memoria. El descubrimiento, que quería con esto terminar, que se ha realizado en septiembre de 2023, hace escasos días que ha sido publicado en Nature, habla justo de este proceso. Habla de la aparición de un nuevo tipo celular en el cerebro, que son los astrocitos que tienen inervación glutamatérgica, y el propio artículo lo relaciona con un posible papel en el Alzheimer. Hay mucho que avanzar en estos estudios, pero parece que el papel de la glucosa y de esta nueva célula será esencial. Y no quería terminar sin referirme a mi grupo de investigación, el grupo de la Universidad de Oviedo, que me ha ayudado en estos estudios que les estoy mostrando que han realizado ellos, y no yo, y también, y para terminar, animándoles por favor a asistir al próximo primer simposio iberoamericano virtual de neurociencias que llevaremos a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre, cuya inscripción es gratuita, que podrán encontrar la posibilidad de inscripción en esa página web y en todas las redes, porque este tercer simposio también se hará eco de este siguiente posible encuentro. Nos gustaría encontrarles a todos ustedes y muchas gracias por su participación y atención.